Bien, pues voy a comenzar yendo hacia atrás sobre algunos elementos de la producción de Picasso en textiles y en cerámica. Entonces, parte de lo que tengo que decir va a analizar temas o ideas o ejemplos de algunas cosas que oímos ayer. Después de esta primera sección voy a pasar al arte contemporáneo y voy a intentar mostrarles algunos artistas contemporáneos que están recogiendo estas ideas. No me voy a centrar en si se vieron influidos directamente por Picasso o en alguna cosa concreta, pero ¿qué decíamos? Freud, bueno, no se preocupen. Picasso es una especie de ambiente en el que todos vivimos sin necesariamente darnos cuenta de ello o darnos cuenta del canal de transmisión que se utiliza. Que tengo un dispositivo para pasar las diapositivas. ¡Qué bien! Bueno, pues ya estamos aquí. Quiero comenzar con algunas cosas inspiradas por Néstor García. La imagen de la derecha, el tapiz del unicornio medieval, que está en el claustro de Nueva York, es arte de élite. Está muy elaborado, está lleno de curvas, de formas naturalistas. El de la izquierda, sin embargo, no es tan obvio, es más complicado. Es un wari. Es la cultura wari de Lima, Perú. Es de 500 años antes de Jesucristo. Del año 500, perdón. Y es un tapiz que ha sido importante para estudiantes de modernismo. Ha estado en el Museo de Arte Moderno en los años 30, la gente lo vio, estas formas geométricas. Era como una especie de antecedente a la geometría abstracta del arte moderno. Pero quiero proponer lo siguiente. ¿Es un arte de élite o un arte popular? Parece más simple y más geométrico y por tanto estaría más cerca del arte popular. Porque la artesanía no es tan elaborada y esto ha vuelto a través de nuestras distintas charlas de ayer entre el arte popular o el arte popular y el arte de élite. El tema general es precisamente eso, analizar esta tensión en el arte y en la obra de Picasso. Pero quiero poner en cuestión esta idea. En primer lugar, no creo que consideremos que sea abstracto. Cuando empezamos a analizar la imaginería que tenemos en este textil, con frecuencia resulta que la forma geométrica tiene un significado figurativo. Tiene imágenes figurativas. Luego, en segundo lugar, un tapiz tan elaborado probablemente fue un objeto de élite en su propia sociedad. Tenemos un paralelo a África, que se ha convertido en un símbolo de la identidad afroamericana en mi país, en Estados Unidos. Una reivindicación de lo popular, pero en África, de donde proviene, fue parte para la élite, para los reyes, de hecho. Entonces no cualquiera podía llevar ciertas cosas. Entonces la artesanía no tiene que caer necesariamente en el ámbito de lo popular. Vamos a pasar a Picasso, por supuesto. Aquí a la izquierda tenemos un collage del año 1913. A la derecha tenemos un tapiz que está basado en un diseño que hizo en el año 34.
El collage incluye un trozo de papel pintado, podemos ver los motivos, etc. Vemos los oscuros, los marrones, y luego probablemente se han oscurecido desde que hizo este collage. Pero este tipo de papel pintado, aunque es papel, está impreso, es papel impreso, era un sustituto barato de los textiles. Si hubiera tenido dinero, probablemente hubiera comprado tejidos muy caros para ponerlo en la pared, y por eso se creó el papel pintado, porque era más barato. Hay una tradición que tiene que ver con los siglos XVIII y XIX, la evolución del papel pintado y cómo se utilizó como tejido, etc. Picasso estaba fascinado por estos patrones parecidos a los tejidos, Braque también. Estos patrones los ponía en sus obras cubistas, en el 12 y en el 13. A la derecha tenemos este tapiz mucho más elaborado. Todo es un tapiz. Podemos ver que en el tapiz tenemos reproducida una reproducción de tejidos. Es decir, el textil reproduce distintos tipos de textiles. Es decir, es un elemento de collage. Este interés en los tejidos no es algo que apareció de casualidad en el 12 o en el 13 y luego se fuera. Es algo que duró en buena parte de su carrera. Si vamos al siguiente ejemplo, a la izquierda vemos una de las fotos de Dora Maar que hizo del Guernica, mientras se estaba realizando. Si vemos a la derecha, vemos que la mujer de la parte izquierda inferior tiene un trozo de tejido unido a su cuerpo, o sea que experimentó con la posibilidad de añadirle tejidos al Guernica. Lo vemos que está en su cuerpo, y la madre a la izquierda también está, aunque es difícil de verlo, también en la mujer que está cayéndose arriba a la derecha. Entonces se planteó poner tejidos en el Guernica, pero luego al final decidió no hacerlo y volvió a la idea general de la pintura, que era blanco, negro y gris. Pero modificó a la mujer, aunque se quitó el tejido, modificó a la mujer tal como estaba. Si vemos la fotografía de la derecha, y esto tiene que ver con algo que dijo Wells ayer, en el mismo estudio, unos meses después, empezó a trabajar en lo que se convertiría en un tapiz muy elaborado. Mujer en el baño. Si las ponemos juntas, y por eso lo he hecho, podemos ver que saca una idea mientras está trabajando en el Guernica y dice, esto no funciona para este cuadro en concreto, pero se va a la misma idea de nuevo, lo vuelve a intentar. Es decir, no quiere abandonar esa idea, quiere hacer algo en esa línea, en este tapiz de la derecha tan elaborado. Aquí tenemos una reproducción más grande de ese trabajo, y esto es desde un punto de vista técnico muy extraordinario. Casi cada forma de esta obra está recortada de un trozo de tejido o de papel pintado. No es un collage como los de 1913 que hemos visto antes, en el que había formas más abstractas. Había tiza también, y había también distintas texturas, sino que aquí todos son elementos de collage. Bueno, yo no creo que esto sea una imagen fantástica, pero es un trabajo fantástico, es una obra fantástica. Y aquí esto nos dice también algo sobre la psicología de Picasso. Los elementos son muy interesantes. He ampliado con un zoom esta zona, este trozo de aquí, que está aquí a la derecha. Entonces, si lo ampliamos, se ve así. Y vemos una serie de líneas de color con distintas bandas cromáticas, que es muy moderna como idea. Vemos algo similar en la obra del artista alemán Tolstov. Aquí Stolz, Gunther Stolz crea esto en los años 20.
Picasso no estaba preparado. Bueno, podemos decir que no estaba interesado en un artista de la abstracción, pero por si estás tan cerca de la abstracción, ¿por qué no te conviertes en un artista abstracto? Siempre se negó, dijo que él no lo era, que necesitaba realidad como el grano de la arena que hace que salga la perla en una ostra. Pero estaba interesado en las ideas abstractas. No quiero decir que se inspirara en Stolz, pero vemos el paralelismo. Y es un elemento que tiene que ver con el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Aquí quiero repetir algo que dijo también Wells, que es repetir la diferencia entre la versión pintada original de las señoritas de Avignon y la versión en tapiz que hizo la Bondure con la aceptación de Picasso y con el hecho de que le alentó, de hecho, a que le modificara. No quería que lo copiara. Hay una versión en tapiz que es una copia bastante fiel, los detalles están copiados. Entonces, Picado, por el contrario, para las señoritas y para todos los tapices que se hizo con la Bondure, quería que ella las rehiciera, las repensara para el entorno de los tapices, no solo reproducir el óleo sobre el lienzo de Picasso. En la versión de tapiz se convirtió en una transición amplia que lleva de un color a otro que es más claro o más oscuro, que hay bordes más pronunciados, unas sombras más suaves que en las señoritas de Avignon. Por tanto, hay una serie de transiciones. Además, introdujo sus marcas que se pueden ver aquí en las caras africanas, por decirlo así, pero las generaliza. Ella las utiliza a través de la obra. Y debo recordar que este tapiz está aquí en la exposición de este museo, entonces si no han estado, tienen que ir a verlo. Por favor, vayan a verlo y analicen este tapiz. Es fantástico. Este tipo de repensamiento es algo que sale también en otros artes de los años 60. Por ejemplo, Lichtenstein toma esto, que estaba en un museo americano, en el Museo de Arte de Brooklyn, y lo que hace es cambiarlo con distintos colores, con bordes más planos, con colores más suaves, etc. Vemos que esto es mucho más pop, mucho más americano que la versión de Picasso. Sin embargo, esas partes estaban ya ahí en las señoritas, en el tapiz que hizo con la Bondure hace unos años antes, en el 58. Quiero cambiar al tema de las vasijas y los cuerpos. Cuando Picasso empieza a trabajar con la cerámica, una de las cosas que hace, y por supuesto aquí estoy repitiendo parte de lo que han dicho algunos oradores ayer, quiero pasar rápidamente, por tanto, pero una de las cosas que hace es tomar formas existentes ya de ciertos recipientes y trasladarlos a recombinaciones brillantes y experimentales de ello. Aquí lo vemos en el centro y en la derecha, pero asimismo está pensando en un logro del arte del siglo XX. Por ejemplo, Brancusi empezó en 1910 haciendo cosas como estas formas redondeadas que indican el cuerpo. En mármol, en el caso de Brancusi, y tiene formas vacías o huecas
mientras que tenemos formas más rellenas en Picasso. La diferencia es que los Picasso están vacíos por dentro. Entonces, la significación de esto es que es un hecho de la cerámica, está vacía por dentro. En lo contrario a la escultura que está rellena por dentro. Pero creo que hay un sentido metafórico. Hay algo interesante que nos atrapa en lo vacío por dentro. Y eso tiene una calidad estética. Seguro que han visto ya imágenes de estas. Ayer se comentó la diferencia entre las obras únicas hechas por Picasso, utilizando formas y materiales de madura, y las ediciones que hizo después. Quiero mencionar one point. Let me see. Do I want to go back here? Looking at this row of pots in the middle that are elaborately, that are painted. Si vemos esto aquí, nos muestra las distintas imágenes o esmaltados. Había 600 obras que se hicieron en madura. Las ediciones son de 25 a 500 piezas cada una. Algunas tienen procesos esculturales que tenían que ver con las impresiones y otras fueron repintadas, como se oyó ayer. Hay una cita magnífica en el catálogo de Marilyn McCauley, en la colección de Edimburgo, que habla de un artista turco en Aberdeen que trabajaba en madura y describía a Suzanne Rabier, una de las fundadoras de esto, copiando uno de los diseños pintados de Picasso y dice, milagrosamente, casi sin mirar, sin ver, ella se convierte en Picasso cuando está copiando a Picasso. Picasso mira cómo lo hace, asombrado. La mira cómo lo hace, asombrado. Hay algo fascinante psicológicamente en esta relación que se estableció. Pero bueno, nos lleva hacia otros territorios. Entonces quiero volver ahora a la cuestión del cuerpo vacío, el cuerpo humano vacío relacionado con la forma de una vasija, un jarrón, etc. Aquí a la izquierda, en una de las primeras obras de Picasso, adopta la forma de una vasija, de un jarrón, que se ve identificado absolutamente con un cuerpo. Y aquí a la derecha vemos dos versiones. Hay una obra única en el centro y luego hay una edición a la derecha, que es muy similar si vemos a la obra única de la izquierda, pero no es exactamente la misma. Hay ciertas diferencias. Es interesante que utiliza el jarrón como una especie de campo pictórico, pero luego pone un cuerpo para ver la correspondencia entre el cuerpo y la forma más amplia del jarrón. Los brazos de la mujer se extienden y eso corresponde a la forma triangular superior del jarrón. Y luego las caderas y el resto del cuerpo y el trasero vemos cómo se adaptan a la forma curva de abajo. Por tanto, no es que sea un cuerpo el jarrón, pero sí es en parte un cuerpo porque se va adaptando a la forma del cuerpo de la mujer. El cuerpo evoca al jarrón, el jarrón evoca al cuerpo. Entonces son diferencias sutiles pero fascinantes. Y quiero ahora pasar de nuevo a la comparación de cosas que hemos visto antes. La cuestión de las superficies pintadas, cuando Picasso se centra en una forma estándar y utiliza el esmaltado para pintar sobre ello. A la izquierda parece muy simple, pero también una superficie muy rica, con muchas texturas, que es difícil de ver en las reproducciones. En el plato de la derecha utiliza ese esmalte más oscuro para el dibujo y esto es lo que ya se oyó en la ponencia de ayer sobre esto, que hay algo muy profundamente original en este estilo de dibujo que utilizó. Aquí a la derecha vemos
esa zona del plato y vemos cómo utiliza este negro que ayer se mencionaron como una especie de comas. Son zonas de negro potente y tenemos ese contorno con la línea estrecha y luego lo rellena. Lo que parece milagroso en estas obras de Picasso es que crea una especie de bloque negro o de salpicón negro y es sólido, se convierte en sólido y todo, pero a la vez tiene contornos y funciona porque vemos que es realmente un toro, un picador, un caballo, etc. Y son manchas. Es un estilo fantástico, pero parece como si siempre llevara ahí ese estilo. Lo único que puedo pensar en algo parecido en la historia del arte, los estudios de las nubes y los árboles de los hermanos Clauses en tonos sólidos, de marrón, sin distinción entre contorno y relleno. Igual hay algo más, pero yo desde luego no recuerdo nada parecido a este nivel. Creo que es un estilo revolucionario y que se ha visto imitado desde entonces. Es fantástico que lo demos por sentado, pero esto es algo que quería resaltar. Picasso sabía que se podían hacer cosas maravillosas con esas composiciones y volvió a ellas. Entonces la relación del picador y el toro es algo que se salta en el 57, se produce en el 57, luego más tarde. Parece que es una cosa así que ha aparecido de manera casual, pero no lo es. Estaba muy concentrado en eso, analizaba mucho su trabajo y cuando veía algo que le gustaba o que se emocionaba, volvía a ello, lo repetía. Lo utilizaba las composiciones y las imágenes. Por tanto, para ir recapitulando, he hablado con los patrones, con los textiles, con distintos aspectos que hemos mencionado de la relación de Picasso con estos elementos. Pero quería hablar también de la Bienal de este verano y uno de los artistas que me encantó descubrir en Venecia y luego en la Documenta en Kassel es un artista polaco que es Małgorzata Mirgatas. Y aquí a la derecha tenemos un panel muy grande que tomó de un cuadro anterior del siglo XVII. No tenemos que ser un gran historiador del arte, nos lo dice ella, que está repitiendo composiciones de unas series de grabados de Jacques Callot, que es conocido como lo que llamamos ahora gitanos, que iban en los márgenes de la sociedad en aquella época, en el siglo XVII. Małgorzata vuelve a esa tradición de marginación político-social y toma una representación de esa experiencia y la reutiliza en una escala mucho más grande. Tiene este tamaño el cuadro y el tapiz es enorme, más alto que yo. Y está haciendo esto en textil, no solo en color, sino también añadiendo textura al tejido. Y aquí vemos los trozos de color y de textura en los collages de Picasso en el 34 y aquí podemos ver en el centro cómo ese tejido surge muy prominente como un trozo de tejido. No es solamente un soporte para la representación, sino que es un patrón en el centro de la obra. Y vemos la similitud con los detalles de los tapices de Picasso del 34.
Quiero señalar que esto no es la forma típica mediante la cual los textiles son utilizados en el arte contemporáneo. Lo que resulta más típico, y estoy sacando un ejemplo de la Bienal de este verano, aquí a la derecha vemos algo que está hecho por Santiago Borja con un grupo de tejedores que son el Camino de los Altos, y toma trozos de tejido con hilo hecho a mano, no el industrial ese tan grande que se teje de manera industrial. Son hilos, son talleres de tejido pequeños. Son los mismos que se utilizan para hacer otro tipo de prendas. Tenemos aquí estos patrones geométricos y memoria de elementos como el tapiz Wari con el que empecé mi ponencia, y crea un argumento visual sobre las formas geométricas y la capacidad de tejer a pequeña escala. Esto fue parte de una exposición más amplia de colaboración de artistas mexicanos. Fue un evento muy interesante, pero esto está vinculado con la idea de la descolonización. Tiene que ver con el arte contemporáneo y la filosofía contemporánea, y nos recuerda de las injusticias. El colonialismo es algo muy importante, pero también viene empaquetado con una especie de idea utópica de que tenemos que deshacernos de la industrialización, tenemos que deshacernos de la modernidad y tenemos que volver a una especie de jardín del Edén con armonía en la naturaleza, utilizando la manera primitiva de tejer, y entonces la vida será mejor y podremos volver a eso. La vida no es algo que se pueda disfrutar en ese estado de pobreza extrema. Es una fantasía, pero es una discusión que podemos llevar a cabo. Si volvemos a las vasijas y a los jarrones, quiero mirar formas de que el hecho de que la vasija vacía por dentro es importante en la historia del arte contemporáneo. Son ejemplos de la Bienal. Estamos aquí en el centro. Volveré en el 19 a la Bienal de Venecia. Esto es una obra de una artista india que hizo una serie de vasijas de cerámica que manipuló de distintas formas, y en el contexto de la India, podemos decir que tenemos una identidad disociada. Rumana Hussain es la que vemos que nos ofrece esto, y tenemos una gran cantidad de nacionalismo étnico. En los 90 esto estaba aumentando cada vez más desde el punto de vista del gobierno de la India, y solo los que tenían la etnia hindú eran indios de verdad. Y aquí se ve partida, por decirlo así. Me imagino como una India auténtica, y como soy musulmana y no de religión hindú, entonces no se me considera India de verdad. Entonces tenemos una metáfora interesante aquí en este jarrón, pero también tenemos un elemento político, emocional. Aquí tenemos a la derecha una obra más reciente de un nuevo artista, Prabhakar Campbell, de la serie Uttaran, que se mostró en Berlín este año, en la Bienal de Berlín. Y vemos imágenes abstractas del cuerpo with hyper-realistic feet. I mean, the feet are cast, if I remember correctly, in iron. And then on top of it y sobre esto vemos el símbolo de la vaca sagrada, la Maugata de la India. Está pintada de azul para señalar su divinidad, su carácter divino, y encarna esa idea de la vaca sagrada.
No entiendo del todo, siendo honesto, la alegoría en este trabajo, pero bueno, supongo que es algo que tiene que ver con los elementos contradictorios de la identidad india actual. Es lo que entiendo que sucede aquí. Por ejemplo, se puede decir que los elementos cerámicos son una referencia a la tradición popular de la India, del arte indio, y también incluso se remonta a Gandhi, que venía de un pequeño pueblo del interior del país y que esa es la identidad real de la India. Aunque muchas o buena parte de la población de la India vive en grandes ciudades modernas, pero esas ciudades no son la India real, sino que la India real es la India del pueblo, del pequeño pueblo del interior. Y aquí vemos un grupo de dos obras de nuestro próximo orador, el que va a hablar en breve. Se me olvidó que era el siguiente que hablaba ahora y estoy un poco avergonzado porque lo que tenga que decir lo va a explicar y luego va a decir que es distinto de lo que yo he dicho, pero bueno. Estos son otras instalaciones interesantes de la Bienal de Venecia. Una de las cosas que fue más interesante descubrir allí y se me quedó en la mente desde entonces son esculturas que se hicieron de cerámica. Son enormes, como pueden ver, gigantescas, muy impresionantes. Son algo entre formas humanas y animales. Está recogiendo la idea de Picasso del jarrón como imagen del cuerpo humano, pero, por supuesto, estos son mucho más grandes que las de Picasso y no son solo humanas, sino que también parecen ser animales. Como se puede ver de la obra a la izquierda, son claramente vacías porque hay agujeros que demuestran que están vacías. Puede ser una asociación que yo he hecho mal, pero puede significar que no solo es cerámica, sino una especie de horno. Es decir, que podríamos utilizar las esculturas para hacer cerámica porque es un horno en sí mismo. Por tanto, les da una función, porque son incubadoras para la creación. Son criaturas vivas en sí mismas. Y también hay algo atractivo, interesante, ingenioso, seductor en estas formas. Evidentemente, las cerámicas de este tipo están vivitas y coleando en el arte contemporáneo. Y luego, si entramos en las superficies pintadas, esto no es tan típico de la cerámica contemporánea. Si hablamos de la diferencia entre lo que hacía Picasso y un artista americano, estadounidense, un artista que se llama Betty Woodman. Los portugueses en Japón, es su obra famosa, es esta de aquí, es una serie de vasijas con elementos en los lados que están pintados con distintos colores. Un conjunto de colores más bien tirando a marrones y otro tirando a azules. Lo que me llama la atención es que utiliza el esmaltado de una manera espontánea, casual, con partes que tienen color, pero no muy controladas ni muy pensadas. Algo parecido a lo que hacía Picasso en esta época, pero luego lo esmalta en la cerámica y la forma de las propias formas son interesantes. Es decir, se lleva ese elemento gráfico, esa artesanía gráfica, y la extiende al aspecto físico de una manera que se produce una retroalimentación en forma de bucle. Y el último artista que quiero comentar es un artista coreano, Ji Soo-kyung, que estuvo en la Bienal del 2017. Siento que las fotografías son un poco oscuras. Siento que haya utilizado imágenes hechas conmigo con el teléfono, hechas por mí con el teléfono y no tienen mucha calidad. Tomamos cientos de fotos, lo cual está muy bien, pero luego la calidad es limitada. Esta obra de Soo-kyung, me encanta este título, se llama 9 dragones en el País de las Maravillas.
Así se llama. Jarrón traducido, 9 dragones, el país de las maravillas. Es obra en porcelana. Es una identidad coreana. La porcelana es muy importante, se asocia sobre todo con Corea históricamente y utiliza esto como una materia prima y luego recompone los jarrones en esculturas abstractas que son reminiscentes del cuerpo humano. Por eso lo he conectado con lo de la izquierda de Picasso. Pero no es exactamente como un cuerpo. Entonces lo que está haciendo es combinar estos collages del año 30, del año 12-13 con sus cerámicas del año 49-50. Pero me gustaría ampliar una zona y ver el detalle aquí en la recombinación del jarrón y podemos ver que tienen escenas que luego se ven resaltadas con pintura dorada, que es una técnica japonesa que se llama kintsugi. Kintsugi está asociado con la estética del wabi-sabi japonesa, que valora el efecto del tiempo, la edad, el desgaste de los materiales, y tenemos parábolas japonesas sobre wabi-sabi que son muy interesantes comparándolo con la belleza tradicional. Pero quiero también llegar a una comparación un poco más forzada, quizá, pero es la que se puede establecer entre la práctica del kintsugi, el trabajo de Songyung y la idea cabalística de Tikkun Olam. La Cábala, como sabemos, es del siglo XVII, sobre todo es una idea judía que está asociada con el narcisismo y que va mucho más allá, pero tiene que ver con el siglo XVII. Y en la cosmología de la Cábala, Dios creó al primer hombre, Adán Kadmon, y le infunde su cuerpo de energía divina. Sin embargo, ese Dios no era un gran artesano porque el cuerpo de Adán, y pensábamos que estaba hecho de barro, como en la Biblia, pero este cuerpo de barro no era lo suficientemente fuerte como para contener toda esa energía, y el cuerpo de Adán Kadmon acabó rompiéndose, liberando las chispas de la divinidad en el espacio vacío del universo por todas partes. Es una idea cosmológica la que existe ahí, es una especie de Big Bang del cosmos. La Cábala lo explica así. Por tanto, lo que tenemos es que el Adán divino es una mezcla del bien y del mal. Las chispas de divinidad se han esparcido por todo el universo y se han mezclado con materia ordinaria, normal, y se ha producido esa mezcla. Es un deber secreto para los judíos, la Cábala, pero es un deber el recuperar esas chispas perdidas de Adán. Y se llama ese proceso Tikkun Olam, la recolección de las chispas. Pero esto no es un tema apocalíptico, no significa va a haber un fin, va a haber una batalla. Esa idea del fin del tiempo, del juicio final, de la lucha final, es algo que surge en los textos judíos, pero antes de la invención de la cristiandad, y luego se lleva al libro de las Revelaciones. Pero esto es completamente distinto, esto no va por ahí. Esto es una especie de reforma más que revolución. Tiene que ver con cómo fijar o arreglar el universo con elementos simples, hacer lo que tú puedas en lugares concretos, en un tiempo concreto, para conseguir retomar la bondad, conseguir llegar a lo bueno de nuevo. Y para mí, Seok-Kyung tiene una escultura aquí que parece que es una visión de esta idea. Las cosas se han descompuesto y luego se han vuelto a recomponer, y esta parte dorada me lleva a esas chispas de divinidad. Déjenme recordarles que Picasso describió su trabajo como una suma de destrucciones. Y hay muchas formas en que se puede ver que esto es cierto, pero me parece que en cada caso esa abstracción destructiva se ve continuada por una creación activa. Y estas
chispas divinas de creatividad aparecen en una secuencia que sigue a la destrucción. Muchas gracias.